Tal vez te sientas cansado de pelear batallas que parecen imposibles. Tu mente gira sin cesar y las soluciones no llegan. Déjame decirte algo. No se trata de rendirse, sino de cederle el control a aquel que conoce cada detalle de tu lucha. Mientras mantienes silencio y le permites a Dios obrar, algo extraordinario sucede. Él se levanta por ti y te guía hacia una victoria segura. Si te has sentido abrumado, si has probado todo sin ver resultados, este es el lugar correcto. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje, porque aquí descubrirás cómo tu quietud, tu confianza y tu fe pueden ser las llaves que desatan el poder de Dios en tus batallas. Permítele actuar en tu vida y verás que en tu silencio se enciende la llama de una esperanza que no decepciona. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: hoy suelto mis batallas y confío en que Dios peleará por mí. Cada silencio que guardo es una oportunidad para que su poder se manifieste. Haz de esta declaración tu punto de partida hacia una fe renovada, una paz que vence la angustia y una victoria que ya está más cerca de lo que imaginas. Número 1. Cuando guardar silencio se convierte en tu mayor fuerza. Confía en Dios y permite que Él pelee por ti. Déjame contarte algo que seguramente has sentido en más de una ocasión. Ese momento en el que parece que todo se desmorona. Estás ahí, enfrentando una tormenta que no da tregua, con problemas que se acumulan como olas que golpean sin cesar. ¿Qué haces cuando no hay salida? Lo primero que queremos hacer es buscar una solución desesperada, luchar con todas nuestras fuerzas, pero muchas veces esas fuerzas simplemente no alcanzan. Aquí es donde entra una de las verdades más poderosas de la palabra de Dios. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Imagina al pueblo de Israel, atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Desde su perspectiva humana, todo estaba perdido. No había escapatoria. Y en medio de ese caos, Dios le dice a Moisés algo que parece completamente contrario a lo que dicta la lógica: quédense quietos. Ahora piensa en tus propias batallas. Tal vez estás enfrentando una crisis en el trabajo, una situación familiar complicada o un diagnóstico médico que no tiene solución aparente. La desesperación puede ser como ese ejército que te persigue, pero aquí está el mensaje clave. No es tu batalla, es de Dios. ¿Pero qué significa estar tranquilos? No estamos hablando de quedarnos inmóviles y rendirnos a la derrota. Estar tranquilos implica un acto profundo de fe. Es como si Dios nos estuviera diciendo: deja de tratar de controlarlo todo, porque yo soy el único que puede resolverlo. Reconocer nuestras limitaciones no es signo de debilidad. Es el primer paso para ver el poder sobrenatural de Dios en acción. Mientras sigas peleando con tus fuerzas, no habrá espacio para que Él actúe. Pero cuando decides soltar y confiar, dejas que Dios haga lo que tú no puedes. Ese acto de soltar también es una forma de obediencia. Moisés no solo le dijo al pueblo que se quedara tranquilo, sino que también obedeció las instrucciones de Dios al levantar la vara frente al mar. Es en esa quietud, en esa disposición de escuchar y actuar conforme a la guía divina, que los milagros suceden. ¿Cuántas veces en medio de nuestra ansiedad nos perdemos las instrucciones de Dios porque estamos demasiado ocupados preocupándonos? Y aquí hay algo más profundo aún. El silencio en momentos de crisis no es vacío. Es un silencio lleno de propósito. Cuando decides parar la lucha interna, ocurre algo increíble. Encuentras descanso espiritual y emocional. Dejas de desgastarte tratando de pelear con fuerzas que no tienes. Es en esa quietud donde empiezas a sentir la paz que solo Dios puede dar. Esa paz que no tiene sentido humano, pero que se convierte en tu ancla en medio de la tormenta. Piénsalo de esta manera: cuando el pueblo de Israel vio cómo el Mar Rojo se abrió, no hubo duda de quién tenía el control. Esa victoria fue un testimonio claro de que la mano de Dios había intervenido.
Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Tal vez ahora no ves la solución, pero cuando decides confiar, tu fe se fortalece y cuando la victoria llega, tu historia se convierte en inspiración para otros. ¿Tienes problemas de salud? Sí. Sigue con los tratamientos médicos, pero descansa en la soberanía de Dios. Mientras haces lo que está en tus manos, deja que Él haga lo que está en las suyas. ¿Conflictos en el hogar? Tal vez en lugar de responder con palabras llenas de enojo, lo que necesitas es guardar silencio, orar y pedirle a Dios que sea Él quien cambie los corazones. ¿Problemas financieros? Presenta tus necesidades ante Dios y espera su dirección. Es en ese estado de silencio interior donde las soluciones empiezan a aparecer de maneras que nunca imaginaste. Cuando decides confiar en Dios de esta manera, el resultado es liberación. Las puertas que parecían cerradas se abren. Las circunstancias imposibles se convierten en el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria. Y lo más hermoso es que no solo cambian las circunstancias, cambias tú. Tu fe se vuelve más fuerte, tu corazón más firme, y dejas de vivir en la angustia para caminar en una esperanza activa. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. Tu victoria no es solo para ti, es para que otros vean lo que Dios puede hacer. Es para que tu historia inspire, para que tu vida sea un testimonio vivo de que cuando confías en Dios, Él pelea tus batallas, te da la victoria y convierte tus silencios en cantos de alabanza. Número 2. Quédate quieto y contempla la victoria que Dios te da. A veces te encuentras en una situación donde todo parece en tu contra. 3 ejércitos, como en la historia de Josafat y el pueblo de Judá, pueden ser tus problemas acumulados, estrés en el trabajo, tensiones en casa, una batalla interna que no parece terminar. Es abrumador. No ves salida, no hay suficientes fuerzas en ti para enfrentarlo todo. Pero Dios tiene algo diferente que decirte. No necesitaréis pelear en esta batalla. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Segunda de Crónicas 20:17. Es como si te estuviera diciendo, deja de desgastarte, deja que yo me encargue. En la historia de Josafat, el pueblo de Judá enfrentaba una amenaza imposible. 3 ejércitos, 3 naciones decidieron atacarlos al mismo tiempo, pero fíjate en lo que hicieron. No se desesperaron, no salieron a pelear sin pensar. En lugar de eso, Josafat reunió al pueblo y oraron juntos. Buscaron a Dios primero, y la respuesta de Dios fue increíble. No es tu batalla, quédate firme y observa lo que haré. Esto no solo era una promesa, era un llamado a la fe. Ahora piensa en tus propias luchas. Tal vez estás enfrentando algo que parece inamovible, una montaña que no puedes escalar. En ese momento, Dios te dice lo mismo que le dijo al pueblo de Judá. Estad quietos. Pero ojo, estar quietos no significa cruzarte de brazos, no significa rendirte, es una postura de fe, es confiar plenamente en que Dios tiene el control, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Es permanecer firme en su palabra, creer que su promesa es más grande que el problema. Y aquí está lo más importante, esperar la salvación de Dios no es un si acaso, es un cuándo, porque Dios es fiel. Él no falla. Cuando te dice que Él peleará por ti, puedes estar seguro de que lo hará. Ver su salvación significa que experimentarás su poder en acción. Verás cómo las puertas que estaban cerradas se abren, cómo los problemas que parecían imposibles empiezan a resolverse. Pero todo comienza con esa decisión de quedarte quieto y confiar. El problema que muchas veces enfrentamos es que queremos tener el control. Queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra estrategia. Pero cuando decides soltar el control y dejar que Dios obre, algo increíble sucede. Descubres que su fuerza es mucho mayor que la tuya. Descubres que cuando Él pelea tus batallas, la victoria es segura y sin desgaste.
Las pruebas no son fáciles, lo sé, pero son el terreno donde tu fe crece. Es en esos momentos de crisis donde descubres que Dios es suficiente. Cuando el pueblo de Judá vio cómo Dios confundió a sus enemigos y ganó la batalla sin que ellos tuvieran que levantar un arma, no había duda de que era la mano de Dios. Su gloria se manifestó de una manera tan clara que nadie podía negarlo. Y esa victoria no solo fue para ellos, fue un testimonio para generaciones. Hasta hoy, seguimos hablando de lo que Dios hizo en ese día. Piensa en tus propias batallas. Tal vez luchas con ansiedad y estrés, intentando controlar cada detalle de tu vida. Pero tal vez estar quieto significa tomarte un momento para orar, para recordar que Dios tiene el control. O tal vez estás en medio de un conflicto personal y la solución no es hablar más, sino guardar silencio, orar y dejar que Dios trabaje en los corazones. O quizá estás persiguiendo un sueño y te sientes frustrado porque las puertas no se abren. Estar quieto podría significar dejar de empujar y confiar en que Dios abrirá esas puertas en su tiempo perfecto. El resultado de confiar en Dios siempre es paz. Incluso antes de que la batalla termine, sientes una paz que no tiene sentido humano. Es esa certeza de que, aunque no veas cómo, Dios ya está trabajando, y cuando finalmente veas la victoria, tu fe será renovada. Te darás cuenta de que cada batalla que enfrentas es una oportunidad para ver a Dios moverse de una manera poderosa. Y lo más hermoso es que tu historia no termina contigo. Tu testimonio de confiar en Dios, de quedarte quieto en lugar de desesperarte, inspirará a otros. Les mostrará que vale la pena descansar en la fidelidad divina, porque al final del día no es nuestra lucha, es suya. Y cuando Dios pelea, la victoria está garantizada. Número 3. Reconoce que Él es Dios y permite que pelee por ti. A veces parece que el mundo entero está en caos, ¿verdad? Todo se siente como si estuviera fuera de control. Las montañas que se derrumban, los mares que rugen, como lo describe el salmista en el Salmo 46, pueden ser una metáfora perfecta de nuestras vidas. Problemas que se apilan, ansiedad que no da tregua, decisiones difíciles que no sabemos cómo enfrentar. Y justo ahí, en medio de todo ese ruido, Dios nos dice algo tan simple, pero tan poderoso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero, ¿qué significa realmente estar quietos? No se trata de cruzar los brazos y esperar a que todo se solucione mágicamente. Es mucho más profundo que eso. Es una invitación a pausar, a detenernos un momento en medio del caos y reconocer que no somos nosotros quienes llevamos el control, sino Dios. Es entender que, aunque todo alrededor parezca derrumbarse, su soberanía sigue firme. Él no está sorprendido por nuestras circunstancias. Ya tiene el plan perfecto. La quietud no significa ignorar nuestros problemas o fingir que no existen. Es todo lo contrario. Es mirarlos de frente, pero desde una perspectiva diferente, sabiendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra es más grande que cualquier amenaza. Es como si Dios nos estuviera diciendo: déjame recordarte quién soy. Yo soy el que tiene el control, el que sostiene todo en mis manos. Tú solo necesitas confiar en mí. Y aquí está la clave. En esa quietud ocurre algo extraordinario. No es solo un momento de silencio, es un encuentro personal con Dios. Es el espacio donde dejamos de hablar y comenzamos a escuchar. En nuestras oraciones muchas veces llenamos el tiempo con palabras, pidiendo, suplicando, incluso cuestionando. Pero, ¿qué pasa cuando simplemente estamos en su presencia? Sin más, ese es el momento donde su espíritu empieza a trabajar, donde su voz se hace más clara y su paz comienza a llenar nuestros corazones. Parte de estar quietos implica soltar nuestras preocupaciones. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas solo para terminar más agotados y frustrados? Pero cuando callamos el ruido de nuestra ansiedad y nos rendimos delante de Dios, ocurre algo increíble.
Su guía se vuelve evidente. Dejamos de enfocarnos en lo que no podemos controlar y comenzamos a ver cómo Él mueve los hilos detrás de escena. Y esto no es solo para nosotros. Cada vez que experimentamos su revelación, cuando vemos su mano obrando en nuestras vidas, nuestra relación con Él se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su presencia, más receptivos a su voz. Y esa confianza que construimos en esos momentos de quietud no solo nos fortalece, sino que se convierte en un testimonio para otros. Porque créeme, cuando compartes cómo Dios te sostuvo en el silencio, inspiras a quienes también buscan esperanza en medio de sus tormentas. ¿Sabes qué puedes hacer? Dedica unos minutos cada día para practicar esa quietud. Apaga el teléfono, cierra la puerta y simplemente está en la presencia de Dios. No necesitas palabras elegantes ni un lugar perfecto. Solo necesitas tu disposición para estar con Él. En esos momentos puede que no recibas una respuesta inmediata, pero sentirás su paz. Esa paz que no tiene lógica, pero que te asegura que Él está contigo. En esos tiempos de silencio también encontrarás claridad. Tal vez hay decisiones importantes que necesitas tomar o conflictos internos que no te dejan descansar. Al estar quieto, al detener el ruido que inunda tu mente, comienzas a percibir su dirección. Y cuando sigues sus pasos, te das cuenta de que cada cosa encaja de una manera que tú jamás habrías logrado con tus propias fuerzas. El resultado de esto es algo que trasciende cualquier circunstancia. Aunque el mundo siga rugiendo a tu alrededor, aunque las montañas caigan en tu vida, el conocimiento de Dios te ancla. No estás solo. Y esa confianza no solo te da paz, sino que te libera de cargas que no te corresponden llevar. Porque cuando reconoces que Él es Dios, sueltas el control y le das espacio para obrar de maneras que ni siquiera habías imaginado. Así que, la próxima vez que sientas que el ruido y el caos son demasiado, recuerda, Dios no necesita que luches por tu cuenta, solo quiere que te detengas, que estés quieto y que le permitas mostrarte su gloria, porque cuando lo haces, no solo ves su poder, sino que experimentas su amor de una manera tan profunda que transforma cada rincón de tu ser. Número 4. El camino para recibir la fuerza que solo Dios da. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir demasiado rápido. Las preocupaciones nos asfixian, las decisiones se amontonan y lo único que queremos es una solución inmediata. Pero, ¿te has dado cuenta de que en esos momentos de mayor agitación, Dios nos invita a algo completamente contrario a lo que dicta la lógica? En Isaías 30:15, Él dice, «En la quietud y en la confianza será vuestra fortaleza». Es como si Dios estuviera diciendo, no corras, no luches más con tus fuerzas, solo detente, confía en mí y ahí encontrarás la fuerza que necesitas. Esta palabra llega a nosotros en medio de un contexto fascinante. El pueblo de Israel enfrentaba una amenaza real y tangible. Sus enemigos eran poderosos y su solución fue buscar ayuda en alianzas políticas, en sus propias estrategias humanas. Pero Dios, a través de Isaías, les recordó algo crucial. No eran esas alianzas ni sus planes los que los salvarían. Su fortaleza real estaba en depender de Él, en buscar su dirección, en descansar en su poder. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos intentado resolver nuestros problemas confiando más en nuestros recursos que en la fidelidad de Dios? Cuando Dios habla de quietud, no se refiere únicamente a un silencio físico. Habla de una calma interna, esa paz que apaga el ruido de la ansiedad y permite que su voz se escuche con claridad. Esa quietud nace cuando decidimos, en medio de nuestras luchas, creer que Dios tiene la última palabra. Es un acto de fe, porque confiar en Él muchas veces va en contra de la lógica. No siempre vemos cómo se resolverán las cosas, pero sabemos que Dios es más grande que cualquier imposibilidad. Él ve lo que nosotros no podemos ver,
Y su plan siempre es perfecto. La confianza, por otro lado, es reconocer que no tenemos que tener todas las respuestas. Es entender que la verdadera fortaleza no está en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra dependencia de Dios. Vivimos en una sociedad que aplaude a quienes pueden con todo, pero Isaías nos recuerda que la fortaleza no surge de cargar más, sino de soltar nuestras cargas en las manos de aquel que realmente puede con todo. Cuando somos débiles, ahí es cuando Dios se hace fuerte en nosotros. Y hay un propósito detrás de esta calma divina que Dios nos invita a experimentar. Primero, nos protege de tomar decisiones precipitadas. La ansiedad puede nublar nuestro juicio, pero la quietud en Dios nos da claridad. Nos permite ver las cosas desde su perspectiva y actuar con sabiduría. Además, esta calma moldea nuestro carácter, nos enseña paciencia, humildad y una fe inquebrantable. Cada vez que elegimos reposar en Dios, en lugar de dejarnos llevar por la preocupación, estamos creciendo espiritualmente. Esa calma también tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Cuando las personas ven que, a pesar de las tormentas, mantenemos la paz, inevitablemente se preguntan, ¿cómo lo logran? Esa pregunta nos da la oportunidad de señalar hacia Dios, de compartir que Él es la fuente de nuestra serenidad y fortaleza. Nuestra paz se convierte en un testimonio vivo que puede acercar a otros a su verdad. En nuestra vida diaria hay formas prácticas de buscar esta quietud y confianza. Tomar pequeñas pausas en el día para orar y escuchar a Dios puede cambiar por completo nuestra perspectiva. En relaciones tensas, en lugar de responder impulsivamente, podemos buscar la paz interior primero, pidiéndole a Dios que nos guíe a resolver las cosas con amor y compasión. Y cuando enfrentamos grandes cambios o decisiones importantes, esa quietud nos recuerda que Dios ya va delante de nosotros, allanando el camino. El resultado de vivir en esta quietud y confianza es transformador. No importa si las circunstancias externas no cambian inmediatamente. La paz interior llega porque sabemos que Dios está con nosotros. Esa fortaleza que obtenemos no depende de lo que ocurre alrededor, sino de la certeza de que Dios tiene el control. Y mientras practicamos esta quietud, nuestra relación con Él se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su voz, más conscientes de su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Además, no podemos ignorar cómo esto afecta nuestra salud emocional y física. Al soltar las preocupaciones que no nos corresponden llevar, reducimos el estrés y encontramos equilibrio mental. Incluso nuestro cuerpo responde a esta paz divina, reflejando el descanso que experimenta nuestra alma. Así que, cuando sientas que el mundo te exige más de lo que puedes dar, recuerda, no necesitas tener todas las respuestas. Nuestra tarea no es juzgar, sino amar, servir y ser testigos del Evangelio. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo y dejamos que sea Dios quien actúe como juez. Vivir bajo esta verdad también trae libertad. Cuando dejamos de juzgar a los demás, nos liberamos de la carga de llevar rencores o resentimientos. En lugar de enfocarnos en los errores de los demás, podemos concentrarnos en nuestro propio crecimiento espiritual y en construir relaciones basadas en el amor y la comprensión. Además, confiar en que Dios es el juez perfecto nos da paz. No necesitamos buscar justicia por nuestra cuenta, porque sabemos que Él lo hará en su tiempo y de manera perfecta. Este versículo también nos enseña sobre el valor de la unidad. Juzgar a otros divide y crea barreras, pero el amor y la comprensión edifican puentes. En una comunidad de fe, nuestra meta debe ser ayudarnos unos a otros a crecer en Cristo, no competir o señalar fallas. Al recordar que Dios es el único juez, podemos dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos en lo que realmente importa, seguir a Jesús y cumplir su voluntad. Dios, como el único legislador y juez, nos llama a confiar en su justicia, extender misericordia y vivir con humildad. Nuestro papel no es dictar el destino de los demás, sino ser instrumentos de su amor y gracia.
Al hacerlo, no solo obedecemos su palabra, sino que también mostramos al mundo el carácter de un Dios que es justo, santo y lleno de compasión. Este versículo es un recordatorio de que solo hay un juez verdadero y Él es digno de nuestra confianza y alabanza. Vivamos bajo su autoridad, confiando en su juicio perfecto y extendiendo a otros el mismo amor que hemos recibido de Él. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Dios es la roca. En esta afirmación encontramos una verdad poderosa. La estabilidad y fortaleza de su carácter son inquebrantables. En un mundo donde todo parece estar en constante cambio, donde las circunstancias nos sacuden y las personas nos fallan, Dios permanece firme. Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Como una roca que resiste las tormentas más fuertes, Dios no cambia ni se mueve. Esto nos da una base sólida sobre la cual construir nuestras vidas, sabiendo que, sin importar lo que enfrenten nuestros días, podemos depender de su fuerza y fidelidad. El versículo nos dice también que su obra es perfecta. Esto significa que todo lo que Dios hace es bueno, completo y sin errores. A menudo enfrentamos situaciones en las que no entendemos por qué suceden las cosas de cierta manera y es fácil cuestionar a Dios. Pero aquí se nos recuerda que su obra es perfecta, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Sus planes están llenos de propósito y aunque a veces nos parezcan misteriosos, siempre trabajan para nuestro bien. Confiar en la perfección de su obra nos da paz en medio de la incertidumbre. Todos sus caminos son justicia. Esto nos habla del carácter justo de Dios. Él no actúa con favoritismos ni de manera arbitraria. Cada decisión, cada acción está alineada con su naturaleza justa y santa. En un mundo donde la injusticia es tan común, saber que Dios es el juez perfecto nos da esperanza. No hay acto malvado que escape de su vista, ni injusticia que quede sin respuesta. Su justicia puede tardar desde nuestra perspectiva, pero siempre llega, y cuando lo hace, es perfecta. Esta verdad nos anima a vivir de manera justa y a confiar en que Dios está al control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de lugar. El pasaje continúa describiendo a Dios como un Dios de fidelidad. Esto significa que Él es confiable, que nunca nos fallará ni abandonará. Su fidelidad no depende de nuestras acciones ni de nuestras circunstancias. Es parte esencial de quién es Él. A lo largo de la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando su pueblo falla en cumplir con las suyas. Su fidelidad es una constante en nuestras vidas, un recordatorio de que podemos depender completamente de Él. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, su fidelidad es un ancla que nos mantiene firmes. Además, se nos dice que en Él no hay iniquidad. Dios es completamente puro y santo. No hay engaño, maldad ni oscuridad en Él. Esto es importante porque significa que podemos confiar plenamente en sus decisiones y en su carácter. A diferencia de los humanos, que a menudo estamos influenciados por nuestras emociones, intereses personales o debilidades, Dios actúa siempre con rectitud. No hay sombra de corrupción en Él, y eso lo hace digno de nuestra adoración y confianza. Su perfección moral nos desafía a buscar la santidad y a reflejar su carácter en nuestras vidas. Finalmente, el versículo declara que Dios es justo y recto. Estas palabras subrayan la integridad de su gobierno sobre el universo. Él nunca comete errores ni toma decisiones equivocadas. Todo lo que hace está alineado con su naturaleza santa y perfecta. Esto nos invita a someternos a su voluntad, sabiendo que su camino es siempre el mejor, incluso cuando no lo entendemos. Vivir bajo la guía de un Dios justo y recto nos da la seguridad de que estamos en las manos más sabias y amorosas. Este versículo es un recordatorio poderoso de quién es Dios y de cómo podemos encontrar en Él nuestra estabilidad, seguridad y esperanza. Nos invita a descansar en su fidelidad.
a confiar en su justicia y a someternos a su voluntad perfecta. Cuando enfrentemos desafíos, cuando nos sintamos abrumados por la injusticia o confundidos por las circunstancias, recordemos que Él es la roca, nuestra fundación inamovible. Todo lo que Él hace es perfecto, y en sus caminos siempre encontramos justicia y verdad. Su fidelidad es nuestra garantía, y su rectitud es nuestro ejemplo. Vivir bajo la sombra de este Dios justo y santo transforma nuestra perspectiva y nos llena de confianza y propósito en cada paso de nuestra vida. Versículo 6, Salmos, capítulo 9, versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este versículo nos presenta una verdad que trae tanto consuelo como reverencia. Dios juzgará al mundo con justicia. Vivimos en un mundo donde la injusticia parece prevalecer, donde las personas son tratadas de manera desigual y las decisiones humanas a menudo están marcadas por corrupción, parcialidad o ignorancia. Pero este pasaje nos asegura que, al final, Dios traerá justicia perfecta. Su juicio no se basa en apariencias ni en opiniones, sino en la verdad absoluta. Él ve más allá de lo superficial, más allá de lo que los humanos somos capaces de comprender, y juzga con una claridad que solo el Creador del universo puede tener. La justicia de Dios no se parece a la justicia humana. Nosotros a menudo juzgamos basándonos en lo que vemos o en nuestras experiencias limitadas, pero Dios juzga desde una perspectiva eterna, con conocimiento completo de los corazones y las intenciones. Esto significa que no solo se ocupa de los actos externos, sino también de las motivaciones detrás de ellos. Para algunos, esto puede parecer intimidante, pero para aquellos que buscan vivir en rectitud, es un recordatorio esperanzador de que nada de lo que hagamos por amor a Dios pasará desapercibido. Su justicia no es solo punitiva, también es restauradora y redentora. El pasaje continúa diciendo que Dios juzgará a los pueblos con rectitud. Esto nos recuerda que su juicio no es exclusivo para algunos, sino que abarca a todas las naciones, culturas y personas. En un mundo dividido por fronteras, prejuicios y desigualdades, este versículo declara que todos seremos tratados con equidad ante el tribunal de Dios. No importa nuestra posición social, riqueza o influencia, ante Él todos somos iguales. Esta verdad nos llama a vivir con humildad, reconociendo que nuestras divisiones humanas no tienen lugar en el reino de Dios, donde su justicia es imparcial y perfecta. Saber que Dios juzgará con justicia nos da esperanza en medio de la injusticia terrenal. A veces parece que los malvados prosperan y los justos sufren, pero este versículo nos asegura que Dios tiene la última palabra. Aunque su juicio puede parecer tardar desde nuestra perspectiva, su tiempo es perfecto. Él no olvida las lágrimas de los inocentes ni los sufrimientos de los oprimidos. Cada acto de maldad será confrontado y cada acto de bondad será recompensado. Vivimos con la confianza de que el día llegará cuando toda injusticia será corregida y toda verdad será revelada. El juicio de Dios también nos llama a examinar nuestras propias vidas. Es fácil pensar en su justicia como algo dirigido hacia los demás, especialmente hacia aquellos que nos han hecho daño o que viven en pecado abierto. Pero este versículo nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos si estamos viviendo conforme a la justicia y la rectitud de Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente su voluntad en nuestras decisiones diarias. ¿Estamos tratando a los demás con amor y compasión? ¿Estamos actuando con integridad en todo lo que hacemos? Estas preguntas nos ayudan a alinearnos con el estándar de justicia divina. Este llamado a vivir en justicia y rectitud no es algo que podamos cumplir por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para discernir lo que es correcto y la gracia de Dios para caminar en sus caminos. Cuando buscamos su presencia y permitimos que transforme nuestros corazones,
nuestras vidas se convierten en un reflejo de su justicia. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí que nuestro deseo será agradar a Dios y vivir de acuerdo con su verdad. El juicio de Dios también tiene un propósito redentor. No es simplemente un acto de castigo, sino una manera de restaurar el orden que el pecado ha distorsionado. En su justicia, Dios trae reconciliación, paz y esperanza. Este versículo nos recuerda que su juicio no es algo que debamos temer si vivimos bajo su gracia, sino algo que debemos anhelar, porque significa que su reino de justicia finalmente será establecido. Al reflexionar en este pasaje, somos llamados a confiar en el carácter justo y recto de Dios. En un mundo lleno de caos y corrupción, podemos descansar en la certeza de que Él gobernará con justicia perfecta. Esto no solo transforma nuestra perspectiva sobre el futuro, sino que también nos motiva a vivir vidas que reflejen su justicia aquí y ahora. Tratemos a los demás con la misma rectitud y compasión que deseamos recibir de Dios, confiando en que su juicio final traerá la restauración que tanto anhelamos. Vivamos con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que el Rey de Reyes, el Juez justo, traerá su justicia a cada rincón de la tierra. Versículo 7, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Este versículo nos lleva a una profunda reflexión sobre el juicio final de Dios, recordándonos que nada de lo que hacemos queda fuera de su conocimiento. Todo, absolutamente todo, será llevado ante su tribunal. Esto incluye nuestras acciones visibles, esas que los demás pueden ver, pero también las cosas ocultas, aquellas que pensamos que nadie conoce. Dios, en su infinita justicia y conocimiento, ve más allá de las apariencias, más allá de nuestras palabras, más allá de las máscaras que usamos. Esto puede ser una verdad inquietante para algunos, pero también es profundamente liberadora. Vivimos sabiendo que nuestra vida está en manos de un juez perfecto que no se deja engañar. El hecho de que Dios traerá toda obra a juicio nos desafía a vivir con integridad. No podemos separar nuestra vida pública de nuestra vida privada, porque ante Dios ambas son igualmente importantes. Lo que hacemos en secreto importa, quizás incluso más que lo que hacemos delante de los demás. Es en esos momentos de soledad, cuando nadie nos observa, donde se prueba realmente nuestro carácter. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras motivaciones, sobre si nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios o si estamos tratando de impresionar a los demás mientras descuidamos nuestro corazón. La frase «sea bueno o sea malo» nos recuerda que el juicio de Dios no es solo para castigar, sino también para recompensar. Dios es justo y no olvida ningún acto de bondad, no importa cuán pequeño o insignificante parezca. Cada vez que ayudamos a alguien, perdonamos una ofensa o actuamos con amor y compasión, Dios lo ve y lo valora. Esto nos anima a continuar haciendo el bien, incluso cuando no recibimos reconocimiento de los demás. Al final, no importa si nuestras acciones son aplaudidas aquí en la tierra, porque lo que realmente importa es el juicio de Dios. Por otro lado, este pasaje también nos advierte sobre las consecuencias del mal. Vivimos en un mundo donde a veces parece que las malas acciones quedan impunes, donde los injustos prosperan y los honestos sufren. Pero este versículo nos asegura que no hay injusticia que quede sin respuesta. Todo pecado será confrontado. Todo daño será reparado. Esto no solo nos da esperanza en medio de la injusticia, sino que también nos llama a arrepentirnos de nuestras propias fallas. Si sabemos que todo será llevado a juicio, debemos examinar nuestras vidas y pedir a Dios que nos muestre las áreas donde necesitamos cambiar. El juicio de Dios no es algo que debamos temer si vivimos bajo su gracia,
Sí, es una advertencia, pero también es un llamado a vivir en santidad, a tomar nuestras decisiones con seriedad y a considerar las consecuencias eternas de nuestras acciones. La gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y ponen su confianza en Él. Este versículo no solo habla de juicio, sino también de redención, porque a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Él llevó nuestros pecados en la cruz para que podamos presentarnos ante el juicio divino con confianza, sabiendo que hemos sido limpiados por su sangre. Vivir con esta verdad en mente transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Nos hace conscientes de que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios, para elegir lo correcto, para amar y servir a los demás. También nos ayuda a dejar de lado el miedo al juicio humano, porque sabemos que al final solo el juicio de Dios importa. No necesitamos preocuparnos por lo que piensan los demás o por cómo nos juzgan, porque nuestro valor y nuestra identidad están en Dios, no en las opiniones de las personas. Este versículo también nos recuerda que Dios no solo juzgará nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Esto puede ser tanto una advertencia como un consuelo. A veces hacemos cosas buenas con motivos equivocados, buscando atención o reconocimiento, y Dios lo ve. Pero también hay momentos en los que nuestras acciones no son comprendidas por los demás, cuando nuestras intenciones son malinterpretadas o nuestras buenas obras pasan desapercibidas. Saber que Dios conoce nuestros corazones nos da paz, porque Él juzgará con justicia perfecta. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En lugar de enfocarnos en lo temporal, en las cosas que no tienen valor eterno, debemos concentrarnos en lo que realmente importa: amar a Dios, obedecer su palabra y vivir para su gloria. Al hacerlo, no solo estamos preparándonos para el juicio final, sino también experimentando una vida llena de propósito y significado aquí y ahora. Porque al final, cada obra será llevada a juicio y nuestra recompensa será estar con el Dios justo y fiel por toda la eternidad. Versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo nos confronta con una realidad que, aunque solemos evitar, es ineludible. Todos, sin excepción, compareceremos ante el tribunal de Cristo. No importa nuestra posición social, nuestras riquezas o nuestros logros, llegará el día en que estaremos frente a Él para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho mientras vivíamos en este cuerpo. Esta verdad debería ser una guía constante en nuestras vidas, recordándonos que cada acción, cada palabra y cada decisión tienen un peso eterno. Vivimos en un mundo que nos distrae con lo temporal, pero este pasaje nos llama a enfocarnos en lo eterno. El tribunal de Cristo no es un lugar de condenación para los creyentes, sino un momento de evaluación. No se trata de determinar si somos salvos o no, porque la salvación es un regalo gratuito de Dios a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, sí es el lugar donde nuestras obras serán examinadas, donde lo que hemos hecho con los dones, talentos y oportunidades que Dios nos dio será revelado. Es un recordatorio de que nuestra vida tiene un propósito mayor y que estamos llamados a vivir de una manera que glorifique a Dios y beneficie a los demás. La frase "cada uno reciba lo que le corresponde" subraya la justicia perfecta de Dios. A diferencia de los sistemas humanos que pueden ser corruptos o injustos, el tribunal de Cristo no cometerá errores. Él juzgará con absoluta equidad, recompensando a cada uno según sus obras. Esto nos llena de esperanza porque sabemos que nuestras buenas acciones, incluso las más pequeñas y las que nadie más notó, serán reconocidas por Dios. Pero también nos desafía
porque nos recuerda que nuestras malas decisiones, nuestras omisiones y nuestras acciones egoístas también tendrán consecuencias. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre cómo usamos el tiempo que tenemos en este cuerpo. La vida es breve, y aunque a veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, cada día es una oportunidad para sembrar en lo eterno. ¿Estamos usando nuestro tiempo para servir a Dios y a los demás? ¿Estamos invirtiendo en relaciones, en actos de amor y en compartir el Evangelio? ¿O estamos gastando nuestra vida en cosas que no tienen valor eterno? Este pasaje nos invita a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos viviendo con un propósito que trasciende lo terrenal. El juicio ante el tribunal de Cristo también nos recuerda la importancia de nuestras motivaciones. No se trata solo de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Dios no solo evalúa nuestras acciones, sino también el corazón detrás de ellas. A veces podemos hacer cosas buenas por razones equivocadas, buscando reconocimiento o aprobación humana. Pero en el tribunal de Cristo, nuestras verdaderas intenciones serán reveladas. Esto no es para desanimarnos, sino para motivarnos a vivir con autenticidad e integridad, sabiendo que Dios ve todo y que lo que realmente importa es agradarle a Él. La mención de sea bueno o sea malo nos recuerda que todas nuestras acciones tienen un impacto, ya sea positivo o negativo. Esto no significa que los creyentes pierdan su salvación por sus malas acciones, pero sí que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen consecuencias eternas. Vivimos en un tiempo de gracia, pero esa gracia no debe ser una excusa para vivir de manera descuidada o egoísta. En cambio, debe ser una motivación para buscar la santidad, para obedecer a Dios y para hacer su voluntad en todo lo que hacemos. El tribunal de Cristo también nos da esperanza. Saber que Dios es justo y que su juicio será perfecto nos permite descansar en su soberanía. A veces en este mundo, nuestras buenas acciones pasan desapercibidas o incluso son malinterpretadas. Pero en el tribunal de Cristo, todo será aclarado. Dios recompensará cada acto de amor, cada sacrificio y cada momento en que pusimos a otros antes que a nosotros mismos. Este es un incentivo para perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando nuestras obras parecen no ser valoradas por los demás. Este versículo es un llamado a vivir con una perspectiva eterna. Nos invita a recordar que esta vida es solo una preparación para la eternidad, un tiempo en el que podemos sembrar para cosechar en el reino de Dios. Nos recuerda que no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito divino, y que un día daremos cuenta de cómo hemos vivido. Esto no es algo que deba llenarnos de miedo, sino de reverencia y compromiso. Es una oportunidad para realinear nuestras vidas con los propósitos de Dios y asegurarnos de que estamos caminando en su voluntad. Cuando pensamos en el tribunal de Cristo, no deberíamos verlo con temor, sino con gratitud. Gratitud porque servimos a un Dios que es justo, fiel y lleno de gracia. Gratitud porque tenemos la oportunidad de vivir para su gloria y de recibir su recompensa eterna. Que esta verdad nos inspire a vivir cada día con propósito, con amor y con la mirada puesta en lo que realmente importa. Agradar a nuestro Señor y Salvador. Versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Este versículo es una declaración poderosa que nos muestra la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Desde los rincones más ocultos hasta las naciones más poderosas, todo está bajo su mirada. Cuando dice que el Señor juzgará los confines de la tierra, nos recuerda que su juicio es universal, perfecto y definitivo. Nadie está fuera de su alcance ni exento de su autoridad. Esto nos llena de reverencia y confianza, sabiendo que Él gobierna con justicia y que su juicio no tiene favoritismos. Cada acción, cada palabra y cada intención serán evaluadas por el Dios que ve y conoce todo.
Dios no solo es un juez justo, sino que también es el único que tiene el poder de dar y quitar autoridad. El versículo declara que Él dará poder a su rey, mostrando que toda autoridad legítima proviene de Él. En un mundo donde las personas a menudo buscan el poder por medios corruptos o egoístas, esta afirmación nos recuerda que el verdadero poder viene de Dios y debe ser usado para cumplir sus propósitos. Los reyes y gobernantes terrenales están bajo su control, y aunque a veces parece que los injustos prosperan, este pasaje asegura que Dios tiene la última palabra. Él levanta y derriba a los líderes según su voluntad, siempre guiado por su sabiduría infinita. La exaltación del poder de su ungido es una clara referencia al Mesías, a Jesucristo, quien es el Rey eterno y el ungido de Dios. Este versículo no solo señala un juicio, la obediencia no es opcional en la vida del creyente. Es la evidencia de que hemos sido transformados. Pero esta obediencia no surge de un esfuerzo humano, sino como una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios y su sacrificio por nosotros, obedecer no es una carga, es un privilegio. Es nuestra forma de decir: Señor, confío en ti, vivo para agradarte. Y Pedro añade algo más: somos rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí, Pedro evoca la imagen del pacto en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el pueblo, simbolizando el perdón y la purificación. La sangre de Jesús hace lo mismo por nosotros, pero de una manera mucho más poderosa. Su sacrificio no solo nos limpia del pecado, sino que nos reconcilia con Dios y nos da acceso directo a Él. Cada vez que recordamos la cruz, estamos recordando que nuestra salvación está sellada con la sangre de Cristo, y eso nos da una seguridad eterna. Por último, Pedro cierra este pasaje con una bendición: gracia y paz os sean multiplicadas. No es una despedida cualquiera, es un recordatorio de que vivimos bajo la gracia inmerecida de Dios y en una paz que trasciende las circunstancias. Esta gracia y paz no solo nos sostienen, sino que se multiplican en nuestra vida a medida que caminamos en obediencia y santidad. Así que, si hoy te sientes perdido o cuestionas tu propósito, recuerda estas palabras: no estás aquí por casualidad. Eres elegido, amado, santificado y llamado a obedecer. Vive con la confianza de que el Dios que te llamó es fiel para completar su obra en ti. La santificación puede ser un proceso desafiante, pero nunca estarás solo. Su espíritu te guía, su amor te sostiene y su gracia te cubre cada día. Número 14. Pueblo Santo, la elección de Israel como nación especial. Dios, en su infinita sabiduría y amor, eligió a Israel para ser su pueblo especial. Estas palabras de Deuteronomio 7:6 nos hablan de una elección que no se basa en el mérito humano, sino en la gracia y el propósito divino. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En esta declaración vemos tres aspectos fundamentales: la santidad de Israel, su carácter de posesión especial y su distinción entre todas las naciones. Cuando Dios llama a Israel pueblo santo, no está diciendo que fueran perfectos ni moralmente superiores. Santo significa apartado, consagrado, dedicado a Dios. Es un recordatorio de que su identidad como pueblo no era algo que ellos mismos habían logrado, sino un don otorgado por Dios. Ser santo para Jehová implicaba estar separado del pecado y de las prácticas de las naciones vecinas. Pero ¿por qué esta separación? Porque Israel tenía un propósito especial: ser un testimonio vivo de quién es Dios. Ellos debían reflejar la santidad de Dios a través de su obediencia a sus mandamientos, su forma de vivir y su devoción exclusiva. Ahora, reflexionemos sobre esta relación de pacto. Cuando el versículo dice, para Jehová tu Dios, nos está mostrando una conexión profunda. Israel no solo era una nación como cualquier otra, era un pueblo que pertenecía a Dios de manera especial. Esto implicaba un vínculo único,
donde Jehová era su Señor y ellos su posesión preciada. Esta relación de pacto no solo confería privilegios, como la protección y bendición divina, sino también una gran responsabilidad. Israel estaba llamado a vivir en fidelidad y obediencia, reflejando la gloria de Dios al mundo. Y luego viene esta declaración tan poderosa: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. La palabra especial aquí, en el original hebreo, es seguyá, que significa tesoro preciado. Imagínate eso. Dios veía a Israel como su tesoro entre todas las naciones. Esto no era porque Israel fuera el más grande, el más fuerte o el más numeroso. De hecho, en otros versículos se nos recuerda que eran pequeños y débiles. La elección de Dios se basaba en su amor incondicional y en su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de elección no solo les daba identidad, sino también propósito. Israel estaba destinado a ser un canal de bendición para todas las naciones, un pueblo a través del cual vendría el Salvador del mundo. Sin embargo, esta elección no implicaba exclusividad en términos de superioridad. Cuando leemos más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, no debemos interpretarlo como una declaración de favoritismo racial o étnico. Más bien, señala un llamado único. Dios no eligió a Israel para que se exaltara a sí mismo, sino para que fuera un instrumento de su plan redentor. Génesis 12:3 nos recuerda que en Abraham y su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. La elección de Israel estaba profundamente conectada con el propósito de traer salvación al mundo entero. A través de Israel, Dios estaba revelando su carácter, su justicia y su misericordia. Ellos debían ser luz en medio de la oscuridad, mostrando que hay un Dios vivo y verdadero que gobierna con amor y verdad. Pero esto también venía con advertencias. Moisés, en Deuteronomio, les recuerda que esta elección exige fidelidad. No debían mezclarse con las prácticas idólatras de las naciones vecinas ni apartarse de los mandamientos de Dios. La santidad era tanto un privilegio como una responsabilidad. Hoy, mientras reflexionamos sobre la elección de Israel, podemos ver cómo se conecta con nuestra propia identidad como pueblo de Dios en Cristo. Así como Israel fue apartado y amado, nosotros también hemos sido llamados a ser santos y vivir para su gloria. La elección de Israel nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, uno que trasciende generaciones y abarca a toda la humanidad. Su amor y fidelidad nunca fallan. Y así como Israel fue llamado a ser un testimonio, nosotros también estamos llamados a reflejar su luz en este mundo. Vivamos como ese pueblo santo, dedicados a Él, reconociendo que somos su tesoro y llevando su mensaje de esperanza al mundo entero. Número 15. Mío eres tú, el reclamo divino sobre Israel. Cuando Dios dice a través de Isaías, mío eres tú, no es solo una frase poética o simbólica. Es una declaración profunda y poderosa que encapsula la relación entre Él e Israel. Es un reclamo que va más allá de lo que nuestras mentes humanas pueden abarcar, porque combina creación, redención y una intimidad incomparable. Este reclamo divino, plasmado en Isaías 43, nos habla del profundo amor y compromiso de Dios hacia su pueblo. Piensa en las primeras palabras de este versículo. Ahora, así dice Jehová. Esta introducción no es un simple formalismo. Establece que lo que viene a continuación proviene directamente del corazón de Dios. No son palabras de los hombres, no son ideas construidas culturalmente, sino la verdad que emana de la autoridad suprema. Dios mismo está hablando. Cada palabra que sigue es una invitación a escuchar con reverencia, pero también con consuelo, porque sabemos que Dios no habla sin propósito. Él quiere que su pueblo sepa que, a pesar de las dificultades, no han sido olvidados. Cada palabra que viene después es una declaración de esperanza. Cuando Dios dice, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel, está dejando claro que su relación con Israel no es un accidente.
Él no solo los creó como nación, sino que los formó con un propósito específico. La palabra formador en el original hebreo implica el cuidado de un alfarero moldeando una vasija. Es un trabajo intencional, lleno de detalle, donde cada curva, cada línea tiene significado. Dios no solo los formó físicamente como un pueblo, sino también espiritualmente, dándoles leyes, propósito y una identidad única. Él los llamó desde Abraham, los guió en Egipto y los liberó con mano poderosa. Todo esto señala que Israel pertenece a Dios por derecho de creación. Él los hizo, los formó y por lo tanto tiene el legítimo reclamo sobre ellos. Pero Dios no se detiene en su rol como creador. Dice, no temas porque yo te redimí. Aquí introduce otro aspecto de su reclamo, la redención. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios intervino con poder y los liberó. No fue simplemente un acto de bondad, fue un acto de rescate, de pago de un precio. Redimir significa liberar algo que estaba atado o perdido, y Dios hizo eso por su pueblo. Este acto de redención reafirma que Israel no es como cualquier otra nación. Son suyos, no solo porque los creó, sino porque los rescató. Este mensaje de no temas también resuena hoy, recordándonos que si Dios redimió a su pueblo una vez, no los abandonará en sus pruebas actuales. Su redención es una promesa eterna. Luego viene una de las declaraciones más íntimas y poderosas. Te puse nombre, mío eres tú. Nombrar a alguien es un acto que denota cuidado, autoridad y pertenencia. En el mundo antiguo, el acto de nombrar a algo o alguien indicaba una conexión especial. Dios le dio un nombre a Israel, mostrando que no solo los conoce, sino que tiene un propósito único para ellos. Y al decir, mío eres tú, Dios cierra con una declaración de posesión amorosa. Es como si Dios estuviera diciendo, no importa lo que pase, no importa dónde estés, tú me perteneces. Eres mi posesión más preciada, mi tesoro. Este lenguaje no solo consuela, sino que también desafía, porque ser propiedad de Dios implica vivir en fidelidad y obediencia a Él. Este reclamo no era solo para el Israel del Antiguo Testamento. En Cristo, este mensaje se amplía a todos los que creen. Dios sigue diciendo hoy, mío eres tú. Nos recuerda que no somos fruto del azar, sino creación intencional de un Dios que nos ama. Nos asegura que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que somos suyos por derecho de redención. Y nos llama a recordar que, como su pueblo, nuestra vida tiene un propósito más grande, glorificarle en todo lo que hacemos. La elección de Israel y este poderoso reclamo de Dios nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia identidad como hijos de Dios. ¿Reconocemos que somos suyos? ¿Vivimos con la confianza de que Él nos sostiene? Él no solo nos dice que somos suyos, nos muestra a través de su creación, redención y cuidado constante, que somos amados más allá de lo que podemos imaginar. Dejemos que estas palabras calen profundamente en nuestro corazón. Mío eres tú, porque en ellas encontramos nuestra verdadera identidad, esperanza y propósito. Número 16. Bienaventurada la nación, la felicidad del pueblo escogido. Bienaventurada es una palabra que no usamos todos los días, pero su significado tiene un peso enorme. Ser bienaventurado no es solo estar feliz o satisfecho, es una felicidad que viene directamente de Dios, una dicha profunda y completa que no depende de circunstancias externas. Cuando el salmista dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, nos está recordando que la verdadera felicidad de una nación y también de una persona se encuentra en tener una relación con Dios. Es una felicidad que no se agota, porque está enraizada en el amor eterno y el propósito soberano de Dios. Piensa en esto, no se trata del tamaño de la nación, ni de su poder militar o económico. La fuente de la bienaventuranza no está en las riquezas ni en los logros humanos, está en reconocer a Jehová como Dios. Es en ese acto de rendición,
de poner a Dios en el centro donde la nación o incluso una sola vida encuentra propósito, dirección y bendición. Tener a Jehová como Dios significa vivir en una relación de pacto con Él, donde Él promete ser nuestro protector, nuestro guía y nuestra fuente de esperanza. Pero, ¿qué implica esto? Implica confiar en Él, obedecer su palabra y depender de su provisión, porque solo Él es digno de ser llamado nuestro Dios. La segunda parte del versículo dice, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no solo está diciendo que somos su creación, sino que nos ha escogido para ser su heredad, su posesión más preciada. Imagínate eso por un momento. El Dios del universo, el que hizo las estrellas y los cielos, dice que nosotros somos su herencia. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque Él decidió amarnos y elegirnos. Es un acto de pura gracia. Ser la heredad de Dios significa que Él nos cuida con un celo especial. No somos una posesión cualquiera, somos su tesoro. Y como tal, Él nos protege, nos guía y nos moldea para reflejar su gloria. Pero también hay una responsabilidad. Ser la heredad de Dios significa vivir de una manera que refleje su carácter. No podemos olvidar que ser escogidos implica un llamado a la santidad, a ser un pueblo que vive de acuerdo con su voluntad y que proclama sus maravillas a las naciones. Este salmo nos invita a reflexionar sobre lo que significa pertenecer a Dios. Si Él es nuestro Dios, si somos su heredad, entonces nuestra vida debe ser un testimonio de su amor y fidelidad. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve en cómo confiamos en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Se ve en cómo vivimos con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su mano. Y se ve en cómo nos esforzamos por ser luz en medio de un mundo que muchas veces elige ignorar a Dios. El salmista también nos recuerda que la bienaventuranza de tener a Jehová como Dios no es algo pasivo. No es solo un título que llevamos, es una relación activa, es buscar su rostro en oración, es deleitarnos en su palabra, es vivir con la certeza de que Él tiene un propósito para nosotros. Cuando hacemos esto, experimentamos una felicidad que no se parece a nada más, porque no está basada en lo que hacemos o en lo que poseemos, sino en quién es Él y en lo que ha hecho por nosotros. Así que, ¿qué significa para ti que Jehová sea tu Dios? ¿Cómo cambia eso la manera en que ves tus días, tus luchas y tus alegrías? Este salmo nos invita a recordar que la felicidad verdadera y duradera no está en lo temporal, sino en lo eterno. Está en saber que somos escogidos, amados y cuidados por el Dios que nos llama suyos. Esa es la felicidad que nada ni nadie puede quitarnos, porque está firmemente anclada en el carácter inmutable de Dios. Así que hoy, vive con la confianza de que, como parte del pueblo escogido de Dios, tienes una felicidad y una bendición que trascienden cualquier circunstancia. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado aspectos fundamentales que revelan por qué Dios te ha elegido, escogido y predestinado. Desde tu identidad en Cristo hasta tu llamado a llevar fruto eterno, cada punto subraya la profundidad del amor y la sabiduría divina que se manifiestan en tu vida diaria. Has visto cómo tu elección no se basa en méritos humanos, sino en la gracia soberana de Dios, y cómo esta elección te capacita para vivir una vida de santidad, propósito y testimonio. Recuerda siempre que no eres un accidente en el vasto diseño de Dios, eres una parte integral de su plan eterno. Cada desafío que enfrentas, cada victoria que celebras, está entrelazada con el propósito que Él ha establecido para ti. Al vivir conforme a estas verdades, no solo fortaleces tu relación con Dios, sino que también impactas positivamente a aquellos que te rodean, reflejando la gloria y el amor de nuestro Señor. Antes de concluir, te invito a que tomes un momento para reflexionar y orar. Señor, gracias por elegirme y predestinar mi vida con un propósito eterno.
Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad, reflejando tu amor y gracia en todo lo que hago. Fortaléceme para cumplir con el llamado que me has dado y úsame como un instrumento de tu paz y verdad en el mundo. Amén. Que este mensaje no solo quede como palabras, sino que se convierta en una transformación real en tu vida. Comparte este conocimiento con otros. Suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios para que juntos podamos crecer en nuestra fe y propósito divino. Que Dios te bendiga grandemente y te guíe en cada paso de tu camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.